Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo, amigos que ya son parte de tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Y bueno, aquí tenemos a la apologista católica, cristiana católica, Betty Valenzuela, y la apologista cristiana evangélica Xiomara Lasteni, ¿verdad? Así se pronuncia. Ok, Lasteni. Y vamos, bueno, ellas, ¿verdad? Como apologistas van a estar debatiendo sobre el tema de la sola escritura. Así que por favor comenten todos ahí en el chat y compartan y denle like al video. Esto es un debate entre damas, así que sé que va a ser de bendición y que se van pues a respetar todas las reglas. Las reglas son muy sencillas, no, nadie puede interrumpir a la otra persona por ninguna razón. Si alguna pierde la conexión, pues yo voy a parar inmediatamente el tiempo y le voy a comunicar a la que está hablando que se detenga para que pues recupere la señal, pues la apologista que perdió la señal y pueda escuchar lo que se dice. Los tiempos van a ser los siguientes. Presentación de 2 minutos, donde va a comenzar la apologista cristiana evangélica, cada tiempo, ¿verdad? Y lo va a cerrar la apologista católica. ¿Ok? Va a ser así. Ok. Entonces, presentación de 2 minutos, exposición de 30 minutos cada una, un primer tiempo de refutación de 10 minutos, luego habrán 2 preguntas simultáneas de cada una de las participantes, con 1 minuto para formularla y 3 minutos para responderla. Luego habrá un tiempo de refutación o de contrarrefutación o de réplica de 5 minutos y un tiempo de despedida de 2 minutos. En el tiempo de despedida no puede de ninguna forma alegarse argumentos ni responder argumentos a la otra persona. Es solamente me despido y ya. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar sin más el tiempo de presentación y le dejo el tiempo primeramente a la apologista cristiana evangélica Xiomara Lasteni. Tienes 2 minutos para presentar. Sí, gracias, pastor. Muy buenas noches a todos. Me siento muy contenta y muy agradecida con Dios de poder estar acá compartiendo con cada uno de ustedes y poder saludarles a través de esta plataforma. Quiero agradecer a Betty Valenzuela por haber aceptado tener este debate conmigo. Muchísimas gracias, Betty. Pastor Gutiérrez, muchas gracias por prestarnos su canal. Muchísimas gracias. Gracias por también ser nuestro moderador, o yo creo que su esposa lo va a hacer, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a los dos por su valioso tiempo, y a cada uno de los que ya están conectados, muchísimas gracias. Por favor, quédense hasta el final porque esta noche vamos a aprender mucho. Y recuerden, abran su mente y su corazón, porque el hombre habla al oído, pero Dios habla al corazón. Y bueno, que todo sea para honra de nuestro Señor Jesucristo y para edificación de cada uno de nosotros. Recuérdense que como humanos que somos, vamos a cometer errores, no porque querramos, sino porque somos humanos, pero hagamos lo que dice el apóstol Pablo: retened lo bueno y desechad lo malo. Que el Señor les bendiga y adelante, pastor. Amén, muchas gracias, mi hermana Xiomara. Y ahora pasamos a la apologista cristiana católica Betty Valenzuela. Tienes 2 minutos para presentarte a partir de ya. Sí, muchísimas gracias, Xiomi. Mucho gusto en conocerte. Eduardo, agradecida también contigo porque aceptaste ser el moderador. Para recordarles, hermanos, esto se está retransmitiendo en el canal de Rodrigo Calvo, mi hermanito amado, y creo que también Tito el Apóstol. Eduardo dio su permiso, dice que no hay ningún problema.
Entonces, bueno, pues estamos también aquí en el canal de Eduardo Gutiérrez, estamos con Rodrigo Calvo y estamos con Tito el Apóstol. Entonces, hermanita Giomi, pues yo le mando muchas bendiciones para ti, para Eduardo, para tu audiencia, Eduardo. Le mando también saludos a todos mis hermanitos que están con Rodrigo Calvo, ¿verdad? Muchísimas gracias. A Rodrigo, a Humberto Velázquez, a todos mis hermanitos, a Maxito y a todos. Entonces, empezamos. Igualmente, Giomi, Dios te bendiga y bueno, pues yo ya estoy lista. Adelante, en el nombre de Dios. Ok, perfecto. Entonces, ahora tuviera su primer tiempo de exposición. La hermana cristiana evangélica Xiomara. Les recuerdo que los tiempos de exposición es exposición, no es refutación, ¿verdad? Es decir, cada parte va solamente a exponer su parte. Bueno, hermana, puedes comenzar desde ya. Bueno, antes de dar inicio a mi exposición, quiero dejar en claro un punto muy importante. Nosotros los cristianos evangélicos no estamos en contra de las tradiciones. Eso sería estar en contra de nosotros mismos, porque nosotros también tenemos tradiciones, por si no lo sabían. La única y gran diferencia es que nuestras tradiciones son las mismas tradiciones que enseñaron los apóstoles. Ellos primero las proclamaron y luego nos la pusieron por escrita para testimonio de todas las naciones y de todas las generaciones, y así poder conservar intacto el mensaje que el Señor Jesucristo les envió a predicar a todas las naciones y a toda criatura. Bueno, ahora sí empiezo con mi exposición. Cuando decimos sola escritura nos referimos a un principio y enseñanza bíblica implícita dentro de la misma escritura. La palabra sola simplemente se refiere a que solo la escritura es la fuente infalible y de máxima autoridad en la iglesia, pero no significa que solo se puede utilizar la escritura y rechazar todo lo que no sea de la Biblia. Lo que sí creemos es que no podemos utilizar nada que contradiga a esta fuente principal y máxima autoridad que es la escritura. También creemos que las doctrinas solo pueden basarse en lo que esté en la escritura, las doctrinas, pero esta se puede reforzar con la historia y otras fuentes. Mi oponente católica, quizá al no conocer el término sola, puede confundirse y quizá crea que le doy la razón, lo cual es erróneo. Simplemente ella confundiría los conceptos. Para efecto de malos entendidos y discusiones inútiles que pueda realizar mi oponente católica, ella tiene que aprender a diferenciar cuando alguna enseñanza es bíblica, no bíblica, extra bíblica y antibíblica. ¿Cuáles de estas rechaza la iglesia evangélica, acepta o utiliza sin pasar a llevar el principio de la sola escritura? Quienes no distinguen entre tales conceptos, como quizá lo haga mi oponente católica, normalmente son aquellas personas supuestas apologistas que inician discusiones teológicas estériles. Entonces, para efectos prácticos simples, explico lo siguiente. Lo que es bíblico se refiere a lo que implícita o explícitamente se encuentra en las escrituras. Estas son enseñanzas, historias o eventos que están en la Biblia, lo cual es lo esencial en la sola escritura y 100% aceptables. Lo que no es bíblico se refiere a lo que no se encuentra en las escrituras, por lo cual la iglesia evangélica lo puede utilizar no para armas doctrinales, sino simplemente se pueden aceptar o no, siempre y cuando no contradiga a la Biblia. Lo extrabíblico se refiere a lo que se encuentra en otro libro o escrito que no sean las escrituras bíblicas, alguna otra fuente, y esto también lo utilizamos para ilustrar o reforzar históricamente alguna doctrina bíblica, lo cual no contradice la sola escritura. Lo antibíblico o contra la escritura se refiere a lo que contradice expresamente las escrituras, y esto sí lo rechaza la sola escritura. Quienes nos recriminan por apelar a fuentes no bíblicas o extra bíblicas, por ejemplo, la historia, la patrística, la antropología, la arqueología, filosofía, la sintaxis, entre otras, como reafirmación o complemento de nuestra exposición bíblica, simplemente no han entendido diferenciar los conceptos anteriores. Y espero que mi oponente católica no caiga en el mismo error a propósito o por ignorancia. Mi oponente quizá tome a favor esto sin comprenderlo y quizá solo descalifique, pero esto no le servirá. Mi oponente católica podrá decir que no hay un solo pasaje bíblico que afirme que la Biblia es la única norma de fe,
Pero esto es totalmente falso, ya que el pasaje de 2 Timoteo 3, 16, 17, aparte de enseñar que toda la escritura es inspirada por Dios, cosa que la tradición católica no, el texto en el verso 16 continúa diciendo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El verso 17 nos muestra hasta qué grado, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Pero leamos el contexto. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, al creyente no le puede hacer falta nada, ya que el fin de la escritura es la perfección a través de los atributos divinos y doctrinales de las escrituras que Dios inspiró y dejó al hombre. Ahora profundizamos en la Biblia y vamos a ver que tal texto bíblico enseña de forma implícita, no literal, que la escritura es la única norma de fe. El erudito bíblico experto en los textos griegos más antiguos de la Biblia, Archibald Thomas Robinson, el cual es considerado por muchos evangélicos y católicos como el erudito en griego más grande de los últimos tiempos, 2 Timoteo 3:17 del texto griego dice lo siguiente. El hombre de Dios, en griego, autouteu anthropos, sea enteramente apto. Gina ei artius. Artius es una vieja palabra de la raíz aro, equipar, ajustar, específicamente adaptado solo aquí en el Nuevo Testamento. Blen pertechado existis menos, participo perfecto, pasivo de extatizo, verbo raro, equipar del todo. Fuente, A.T. Robinson, comentario del texto griego del Nuevo Testamento, página 585. Como podemos ver en el griego, algo que nos equipa del todo, en totalidad, nos muestra que no necesitamos nada más que las escrituras. Este pasaje enseña de manera definitiva la sola escritura. No necesitamos nada más como norma de fe. Lo que nos muestra la palabra griega artios, podemos decir que por ende solo la escritura es la norma de fe, ya que es en totalidad y la totalidad no necesita más ni se le puede añadir más del todo. Además, está prohibido añadir o quitar a las escrituras según Proverbios 3:35 al 6. Mi oponente católica para refutar esto tiene que refutar la Biblia desde el texto griego, lo cual no la apoya. Mi oponente católica pudiera citar 2 Tesalonicenses 2:15. 2 Tesalonicenses 2:15 dice lo siguiente. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Mi oponente quizá lee este texto y grita victoria. Podrá decir que nada menos que Pablo mandó a guardar las tradiciones que habían aprendido de ellos, ya sea de viva voz, tradición oral, o por carta, tradición escrita. Mi oponente quizá dirá que está muy claro que si Pablo hubiera sido partidario de la doctrina de la sola escritura, hubiera dicho que conservaran solo las tradiciones que se transmitieran por escrito. Sin embargo, no dice eso. Esta afirmación de mi oponente católica sería falsa y tampoco estaría entendiendo el texto en su contexto. Pablo primeramente no se refiere a tradiciones ajenas a las escrituras o que la contradigan, como es el caso de la tradición católica. Aún las enseñanzas por palabra son la escritura misma. En la palabra griega paraapos, que significa que la recibió de parte del Señor y que está por escrito, y la transmisión de la palabra griego paradosis, a ellos se les transmitió, como es el caso de 1 Corintios 11:23 y 2 Tesalonicenses 2:15. Lo que no entiende mi oponente católica es que las tradiciones que manda guardar Pablo son tradiciones bíblicas que los evangelistas igual guardamos porque están dentro de la sola escritura. Por ejemplo, en la Cena del Señor, por ser una tradición al transmitirse oralmente, sí, pero también es una enseñanza bíblica inspirada de parte del Señor, para apo en griego, y que se encuentra en la sola escritura. Tiene que ver con ego gar paraselabon apo tou curion, que significa porque yo recibí del Señor, y la transmisión paradosis, que significa tradición. Pero la inspiración que recibe del Señor lo puso por escrito y la predica verbalmente a la gente, pero no significa que sean dos tradiciones distintas, una oral y otra escrita. Lo que estoy diciendo es que Pablo habla de tradiciones que debemos de guardar y hacer, pero estas tradiciones quedaron escritas, por lo tanto están
dentro de la sola escritura. No son como muchas de las falsas tradiciones católicas que no son bíblicas. En 2 Tesalonicenses 3:6, nuevamente Pablo señala la misma idea. Habla de tradiciones escritas. Dice lo siguiente: cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos la misma cosa verbalmente. Verso 10. En el verso 14 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, aquí ya no menciona las tradiciones orales. Lo interesante es que lo que ordena Pablo está por escrito, por lo tanto es bíblico guardar esta tradición. Pues está dentro de la sola escritura hacerlo, al igual que ayudar al pobre, porque la misma escritura me lo manda a hacer. Los evangélicos rechazamos lo que contradiga la sola escritura, pero sí hacemos lo que nos manda, ya que solo la escritura es la fuente principal de autoridad. La tradición no es la innovación de doctrinas ajenas a la escritura, sino la transmisión verbal que se puso por escrito, como estos versículos le enseñan, con una exégesis correcta y no de otra revelación que no se encuentre en la escritura. El erudito en hebreo y griego William MacDonald nos dice lo siguiente: es de notar aquí que las únicas enseñanzas o tradiciones fiables y autorizadas son los pronunciamientos inspirados de los apóstoles. Las tradiciones o doctrina que deberíamos mantener son las grandes verdades que nos han transmitido en las Sagradas Escrituras. Este versículo se usa en ocasiones para justificar las tradiciones de iglesias o de líderes religiosos, pero toda tradición que sea contraria a la palabra de Dios es carente de valor y peligrosa. Fuente: comentario bíblico de William MacDonald, página 940. La doctrina sola escritura. Ahora vamos a hablar un poco de los padres de la iglesia. La doctrina sola escritura no fue un invento del siglo XVI. En la época patrística, los grandes predicadores de la fe cristiana estaban convencidos que la escritura era suprema norma de fe y conducta. Creían en la autoridad, la inerrancia, la suficiencia, necesidad y claridad de la palabra de Dios. He recopilado algunas citas de 14 padres de la iglesia para demostrar que el protestantismo no procuró crear nada nuevo, sino recuperar una pasión por la supremacía de las escrituras que se habían perdido en la iglesia católica romana en la Edad Media. Citaré solo algunos de ellos, ya que por el tiempo no podría mencionarlos a todos y tengo que entrar ya a la Biblia. Irineo de León, en el año 130 al 202, dice lo siguiente: nosotros no hemos recibido la economía de nuestra salvación, sino por aquellos a través de los cuales el evangelio ha llegado hasta nosotros, los apóstoles. Ellos primero lo proclamaron, después, por voluntad de Dios, nos lo transmitieron por escrito para que fuese columna y fundamento de nuestra fe. Esto lo escribió contra las herejías 3.1.1. Vamos a ver también qué nos dice Dionisio de Alejandría. En el año 264, aceptamos todo lo que se puede probar mediante las enseñanzas de la Sagrada Escritura, citado en Historia Eclesiástica de Eusebio, libro 7. Estamos completamente de acuerdo con Dionisio de Alejandría. Atanasio, del año 296-373. Las Sagradas Escrituras son suficientes, ahí está diciendo, sola escritura, son suficientes para declarar la verdad. Esto lo escribió contra los paganos 1.3. Cirilo de Jerusalén, ¿qué nos dice Cirilo de Jerusalén? Del año 313 al 386. Acerca de los divinos y santos misterios de la fe, no debe transmitirse nada sin las Sagradas Escrituras, ni debe aducirse de modo temerario cosas semejantes, simplemente probables y apoyadas en argumentos construidos con palabras artificiosas. Y no crea, pues, que voy a proceder de este modo, sino probando por las Escrituras lo que te anuncio. Pues esta fe a la cual debemos nuestra salvación no recibe su fuerza de los comentarios y las disputas, sino de la demostración por medio de las Sagradas Escrituras. Catecismo 4:17. Muy bien, vamos a continuar con Basilio, y este ya es el último. Basilio de Cesarea, año 330-379. Aquellos que son instruidos en las Escrituras deberían examinar todo lo que los profesores todo lo que dicen los profesores, recibiendo todo lo que está en conformidad en la Escritura y rechazando todo lo que se opone a ella, y deberían evadir a los profesores que persisten en enseñar semejantes falsas doctrinas. Aquí el padre de la iglesia está haciendo alusión a Hechos 17:11, donde dice que el apóstol Pablo llegó a predicarles con Silas a Berea,
y ellos dicen que escudriñaban las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo y Silas les estaban enseñando. Bueno, entonces vamos a ver ahora, creo que con estos testimonios escritos por algunos de los padres de la iglesia, se puede demostrar que tanto ellos como nosotros estamos en completo acuerdo sobre la suficiencia de las escrituras como regla de fe. Ahora vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo al respecto en 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea porque por causa de uno nos envanezcáis unos a otros. Algunos apologistas católicos dicen que el apóstol Pablo escribió esto porque la iglesia de Corinto había muchas discrepancias, muchas contiendas, pero eso es totalmente falso, ya que si nos vamos a donde el apóstol Pablo inicia su carta a 1 Corintios 1:2, nos dice que esa carta, nos vamos a dar cuenta que esa carta va dirigida a todos los que en cualquier lugar invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea que también nos incluye a nosotros. Bueno, ahora vamos a ver el catecismo número 106, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. A ver qué nos dice ahora el catecismo, y nos dice lo siguiente: Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban todas las facultades para talentos, pusieron todo por escrito, por escrito todo y solo lo que Dios quería. Eso ya no lo dice el catecismo, esto lo digo yo. Cualquier otra enseñanza basada en preceptos humanos será motivo de discrepancias entre sus adeptos, mientras que nada ni nadie puede contradecir lo que dicen las Sagradas Escrituras. Para concluir con esta premisa, la sola escritura no fue un invento de los reformadores protestantes, como lo he podido demostrar con estos padres de la iglesia que he mencionado. Ahora vamos a ver, permítanme. Ahora vamos a ver, dice, si la Iglesia Católica dice que ocupa la interpretación de las Escrituras de los padres de la Iglesia como tradición, entonces tendrán que aceptar lo que dijo Irineo de León. Irineo de León dijo que Jesús murió a los 50 años. No creo que la Iglesia Católica acepte eso. Según la tradición, Ireneo fue discípulo de Policarpo de Esmirna. Mi hermana Xiomara, un momentico tiempo porque se fue Betis la conexión. Vamos a esperar, ya yo detuve el tiempo en 16 minutos 18 y aquí está otra vez. Ok, ya. Perdón, Eduardo, okay, perdón, entonces... perdón. Me da mucha pena lo que pasó. Lo que pasa es que me están llamando, hermanitos. Por favor, no me llame porque estoy por el celular. Tengo problemas con mi internet. Muchísimas gracias, Eduardo. Ya listo. Ok, entonces continúa, sigue el minuto 16, 18. Irineo de León dijo que Jesús murió a los 50 años. Según la tradición católica, o según la tradición, Irineo fue discípulo de Policarpo de Esmirna y Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan. O sea que Irineo de León es la tercera generación de cristianos. Otro ejemplo, 1 Corintios 3:13, habla que la obra de cada uno será probada. La Iglesia Católica dice que está hablando del purgatorio. Ningún padre de la Iglesia interpretó este pasaje como un purgatorio, como un fuego purificador. Ahí vemos una contradicción. Ahí vemos una contradicción. Según Augusto de Hipona, dice que la obra de cada uno será probada, no el que obra, sino la obra que esa persona ha realizado. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana sostiene que su magisterio es infalible cuando define doctrina, pero el magisterio de la Iglesia Católica tiene muchos errores, porque se dejó sobornar en el tiempo de que históricamente se conoce como el tiempo de la simonía. Era cuando vendían los puestos de papa, los puestos de cardenales y de obispos al mejor postor, a las familias caudales de Europa en la época medieval. Entonces no se puede confiar en un magisterio corrupto que se dejó sobornar y menos ponerlo al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Eso fue la contradicción entre el catolicismo romano y la Reforma protestante. Un magisterio que se deja sobornar no puede ser infalible. Eso sería una blasfemia. Ellos dicen
que nosotros estamos divididos por no tener un magisterio que interpreta la Biblia. Entonces podríamos decir que la Iglesia Católica también está dividida. Los ortodoxos que dicen ser católicos, que también dicen ser la Iglesia de Cristo, que dicen tener historicidad, además dicen tener una sucesión apostólica. La tradición de los ortodoxos no es la misma que la tradición del catolicismo romano. Los ortodoxos no aceptan imágenes talladas, no creen en el purgatorio, ni aceptan la infalibilidad papal, ni creen en la Asunción de María, ni la Inmaculada Concepción. Esto sucede porque sus tradiciones orales no están subordinadas a las Sagradas Escrituras, a diferencia de nosotros que tenemos las Sagradas Escrituras como una fuente infalible y de máxima autoridad. La Iglesia Católica, a la que mi oponente representa, afirma que las Sagradas Escrituras y las tradiciones orales que ellos practican van de la mano, es decir, están al mismo nivel de autoridad y de doctrina. Esto significa que ambas tendrían que causar el mismo efecto en los creyentes, pero veamos si eso es verdad. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si las tradiciones que enseña la Iglesia Católica hacen esto que dice Hebreos 4:12, entonces estaríamos diciendo que las tradiciones están al mismo nivel de autoridad que las Sagradas Escrituras, pero mi oponente católica tendrá la difícil tarea de demostrarlo. De lo contrario, solo estaría diciendo que dichas tradiciones son sentimentalismos humanos que no tienen el poder de transformar la vida del creyente. Imagínense ustedes, celebrar el Día de los Santos. ¿Qué puede aportar eso a mi vida o a mi salvación? Absolutamente nada. Sabemos que la Escritura es inspirada por Dios, según Segunda de Pedro 1:21 y 2 Timoteo 3:16. La palabra inspiración viene del latín inspiratio y del verbo inspirare, que significa soplar en o respirar. Entonces podemos decir que cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, nos está hablando del soplo o respiro de Dios cuando Él habló a través de los profetas y los apóstoles. La Iglesia Católica afirma que las tradiciones orales que enseñan, lo voy a repetir otra vez, están al mismo nivel de autoridad y doctrina que las Sagradas Escrituras y que la una no subsiste sin la otra, pues según ellos no todo está escrito en la Biblia. Para apoyarse de esto, ellos citan Juan 21:25, que dice, y hay también otras cosas que hizo Jesús, muchas otras cosas que hizo, por favor pongan atención, hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Para empezar, vemos que ellos cometen un error gramatical, pues el apóstol Pablo no se está refiriendo a lo que Jesús enseñó. La enseñanza, eso es doctrina, sino a las cosas que él hizo. Él está refiriéndose a los milagros, y los milagros no son doctrinas, sino que Jesús los hizo como señales para que creyeran en él, que él era el Hijo de Dios. Y cuando dice que si se escribieran uno por uno, no cabrían los libros que se habrían de escribir. Esto es lo que se conoce como hipérbole, y la Biblia tiene muchas hipérboles. Una de ellas es cuando Jesús dice, es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Eso es una hipérbole. El mismo apóstol Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31 nos dice lo siguiente. Primero les voy a decir un poquito del contexto. En el contexto, Juan nos está hablando de cuando Jesús se les aparece después de haber resucitado y Tomás no cree que es él. Jesús le pide que ponga sus dedos en sus manos y su mano en el costado. Entonces Tomás creyó. Bajo este contexto, Juan escribe lo siguiente en el verso 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Aquí ya no usó la hipérbole, solo mencionó este libro. Pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que al creer tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de todas las Sagradas Escrituras. El apóstol Juan se está refiriendo a esta misma connotación en Juan 21:25, con los milagros que Jesús realizó cuando estuvo en la tierra son suficientes para nosotros para creer que Él es el Hijo de Dios. Si la tradición es tan amplia como lo es la Escritura y se enriquece constantemente, ¿por qué fue necesario que la palabra inspirada por Dios se escribiese? ¿Por qué entonces Dios no hizo que todo se transmitiera de manera oral?
Les voy a explicar por qué era necesario. Porque toda tradición oral se corrompe, porque las personas que las van transmitiendo según la escuchan y según la dicen, según la escuchan, según así la dicen. Por lo tanto, porque las personas la van transmitiendo según la escuchan y según la dicen. Por lo tanto, no es fidedigna y no es confiable. La escritura sí es confiable, pues podemos constatar antiguos manuscritos que nos van a dejar saber que lo mismo que se escribió hace miles de años es lo que nosotros estamos leyendo. La tradición oral no. Por ejemplo, ¿cómo puedes saber tú de la manera exacta que supuestamente hacían una misa en el siglo IV? No puedes saber la forma correcta. Lucas, la forma en que se hacía. Lucas en el capítulo 1, versículos 1 al 4 nos dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tales como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos, o sea, los apóstoles, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, ojo acá, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, ¿para qué? Ujú. Para que conozcáis la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este fue el propósito por el cual Dios quiso que todo quedara por escrito. Lucas nos dice que muchos habían tratado de poner en orden las enseñanzas de Jesucristo. Por eso Lucas investiga y escribe. ¿Por qué las investiga y las escribe si había tanta tradición oral? ¿Por qué Lucas no le dice a Teófilo, escucha la tradición oral y aprende todo lo que dijo Jesús? Porque es tradición oral y por lo tanto está sujeta a cambios y transformaciones según el que la está contando, por lo tanto no es fidedigna. Lucas escribe el evangelio, ¿por qué razón? Para que las cosas quedaran fidedignamente y se transmitieran tal como eran. Así también el apóstol Pablo muchas veces habló con los cristianos, pero ¿por qué les escribe y por qué les manda a que las cartas se lean en las otras iglesias? Bueno, porque cuando tú estás leyendo algo, estás leyendo lo que exactamente la persona dijo, inspirado por Dios. Mientras que cuando tú estás escuchando algo, tú estás interpretando ese algo y a su vez tú lo vas a transmitir, no con tus propias palabras. La otra persona lo va a interpretar con su propia mente y eso da lugar a que el mensaje real y verdadero se pierda. Si eso sucede de una persona a otra, imaginémonos lo que puede pasar de generación en generación. ¿En qué momento nos podremos dar cuenta que el mensaje perdió su sentido? ¿Se perdió o cambió el sentido? ¿Cómo podemos saber que lo que nos están diciendo es verdad? El apóstol Pablo escribe en Lucas capítulo 1, 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si el mensaje del evangelio ya había sido dado por Jesús a los apóstoles, ¿por qué el apóstol Pablo no lo recibió por tradición oral por medio de ellos? Jesús nos muestra acá el cuidado tan especial que él tenía para que su mensaje llegara de la manera correcta, pues hasta ese momento aún no se había escrito y el apóstol Pablo sería el que llevaría el mensaje a los gentiles. En el versículo 8 de ese mismo capítulo nos dice lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo lo anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Agustín de Hipona, padre de la iglesia del siglo IV, lo escribe de la siguiente manera: si aún un ángel del siglo predica más allá de lo que recibiste por las escrituras sobre la ley y los evangelios, sea anatema. Anatema significa maldito. Contra literas Petiliani, libros 3.6. Isaías 8:20 nos dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora les voy a mencionar algunos dogmas del magisterio de la Iglesia Católica Romana que contradice las Sagradas Escrituras. Y eso es en lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y eso, porque eso es lo que contradice a la sola Escritura. Dice el Catecismo 969, dice así: María es abogada, pero Primera de Juan 2:1 nos dice abogado en singular. Tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿De dónde se sacaron que María es abogada? Pues no sé, de la manga tal vez, porque en la Biblia no está. Bueno, también nos dice María es mediadora. En primera Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. También dice que María es auxiliadora.
En Salmos 46:1 nos dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También la Iglesia Católica enseña el dogma de la Inmaculada Concepción. Romanos 3:23 nos dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y que en Adán todos mueren. Entonces nos está diciendo que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ese todos nos abarca a todos. Todo significa totalidad de elementos y en este caso totalidad de personas. También dice que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Juan 14:26, Juan 14:16, 18 y Juan 16:13 nos dice que el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Bueno, también dicen que a Jesús por María, lo del rosario, eso. Bueno, dicen Juan 6, a Jesús por María, pero Juan 6:37, Juan 18:9 y Juan 17:12 nos dice que el Padre nos lleva a Jesús. Entonces, eso solo por mencionar algunas de las cosas, porque no sé cómo llamarles, que enseña la Iglesia Católica, que no solo no se encuentran en la sola Escritura, sino que la contradice, que es lo peor. Bueno, si nos damos cuenta, el Señor Jesucristo, siendo Él el Verbo hecho carne, usaba las Sagradas Escrituras para predicar en las sinagogas. También cuando fue tentado por Satanás, Él le pudo haber hablado por Él mismo, por su propia cuenta, porque Él es el Verbo hecho carne. Pero sin embargo, Él siempre le dice las 3 veces, escrito está, haciendo referencia a Deuteronomio 8:3, 6:16 y 6:13. Si Él usó las Escrituras, ¿quiénes somos nosotros para inventarnos tradiciones de hombres? Que el Señor le bendiga. Adelante, pastor. Perfecto. Te amo. Ok. Sí, ahora apágueme el micrófono, mi hermana Xiomara. Ok. Ay, pastor, déjeme ver. Ay, ay, ay. Ok, yo la apago desde aquí si quieres. Sí, sí, por favor. Ok. Bueno, entonces ahora comienza su tiempo. La apologista católica Betty Valenzuela. Dime cuándo estás lista. A ver. Deja nada más pongo bien el teléfono. Hermanitos, por favor, no, híjole, no pues. Por favor, no me llamen. Ya, Okay, Eduardo, gracias. Desde ahora ya. Deja también yo pongo aquí la hora conmigo. Ok, bien. Muchísimas gracias, Xiomi, por tu exposición. Bueno, ¿qué es la sola escritura? Bueno, nosotros como cristianos católicos, sabemos perfectamente lo que es la sola escritura, sabemos que viene de la Reforma Protestante, ¿verdad? Fuentes, alguien puede decir que no viene de ahí, pero ahí está Martín Lutero, de ahí viene es una de las 5 solas de la Reforma, y esta es la sola escritura. Es uno de los pilares, hermanitos, de la Reforma Protestante, que cree que la Biblia es la única norma de fe y moral, y en mi refutación lo voy a comprobar. Es la única norma de fe y conducta, la Biblia y solamente la Biblia. Pero aquí hay una contradicción, porque la misma Biblia, hermanos, no enseña eso. Ese es el problema, y ahí es donde se dan un pie mis hermanitos no católicos. ¿Por qué se lo dan un pie? Porque esto de la sola escritura es muy contradictorio. ¿Por qué muy contradictorio? Porque, bueno, ellos, por ejemplo, dicen que sola escritura y que ellos hacen solamente lo que la sola escritura dice. Pero ¿por qué yo digo que es contradictorio? Bueno, porque si creyeran en la sola escritura, harían lo que la escritura dice, ¿no? Por ejemplo, San Pablo dice que se reunían todos los días, que eran asiduos a la comunión, a la fracción del pan, todos los días. Ahorita le voy a dar el texto bíblico. Eso no lo hacen ellos. Es muy contradictorio porque, por ejemplo, o sea, no nos da la hora de ir al culto. Y ellos, por ejemplo, van al culto. Eduardo, me gustaría que prendieras tu cámara, gracias. ¿No creen? Ahora sí voy a empezar con mi exposición. Porque si se basaran en la sola escritura, al 100% reconocerían muchas cosas. Ellos creen, por ejemplo, que Jesús es Dios, pero no creen que María es la madre de Dios. ¿Se fijan? Ellos creen en la Santísima Trinidad, pero la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Ellos creen que Jesucristo fue célibe,
pero no hay un texto bíblico que me diga que Jesucristo fue célibe. Y si lo hay, me gustaría que en la refutación la hermanita Hiomi me lo diera para yo anotarlo aquí. Tal vez yo no lo he encontrado, ¿verdad? Yo creo que es célibe, claro que sí, pero no hay un texto que lo diga. ¿Qué más? Entonces, hermanitos, no existe un solo texto que diga que la Biblia es la única norma de fe y conducta. No lo hay. No hay un texto que diga que la Biblia es suficiente. No lo hay. Ahora, ¿cuál es la confusión? La confusión de nuestros hermanitos. Ahí les va, y me gustaría que la hermanita Hiomi lo anotara. La confusión es que ellos confunden la palabra de Dios. Cuando ellos escuchan palabra de Dios, ellos creen que esta es la palabra de Dios. Y tienen razón, tienen ahí estamos de acuerdo. La Biblia es palabra de Dios, pero ¿saben qué? No solamente la Biblia es palabra de Dios. La tradición oral también es palabra de Dios y lo voy a comprobar. Ahí está la confusión de nuestros hermanitos. Ahora, ¿qué más? Yo anoté por aquí. La palabra de Dios es oral y escrita, no solo escrita. Bueno, la Biblia es inspirada por Dios. Claro que la Biblia es inspirada por Dios, pero mi hermanita Hiomi, ¿cómo sabe que es inspirada por Dios? Aquí este es un gran problema para ella. ¿Por qué? ¿Quién se lo dijo a ella? Alguien tuvo que habernos dicho que esta Biblia es palabra de Dios. Pues esta iglesia católica fue la que nos dijo que este libro es palabra de Dios. Ah, no, pero es que ahí en la Biblia lo dice que es palabra de Dios, en Juan 1:1. Sí, hermanita, pero el libro del Mormón también dice que es palabra de Dios. El Corán también dice que es palabra de Dios. ¿Y por qué no le crees a José Smith, que fue el que fundó los mormones? ¿Por qué no le crees al Corán? Esto es muy contradictorio, hermanitos, es muy contradictorio. Esa iglesia que ellos odian, se los dijo a ellos que este libro es palabra de Dios. Punto. Ok. Uno de los textos por excelencia que dan ellos es 1 Corintios 4:6, que dice, lo voy a leer de la Reina Valera. Bueno, aquí yo la anoté para no perder tiempo en leerlo. Dice que para que nosotros aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Este es uno de los textos por excelencia que dan ellos. Ahora, si lo interpretamos literalmente, entonces el mismo Pablo ya está fallando, porque ya se está yendo más allá de lo que estaba escrito. ¿Qué dice? Para no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Qué pasó ahí, Hiomi? Ya Pablo ya está fallando, porque ya está escribiendo, ya está pensando más allá de lo que ya estaba escrito. Cuando dice que no pensemos, que aprendamos a no pensar más de lo que está escrito, ¿a qué se refiere Pablo, hermanita? Pues a las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Todavía no estaba el Nuevo Testamento, hermanita. El que te lo dijo te engañó, porque Pablo apenas estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Es más, Pablo se murió y no supo que ese texto que él estaba escribiendo iba a ser parte de la Biblia. No lo sabía. Y si hay un texto que lo diga, por favor, me lo das también para yo anotarlo aquí. No lo he encontrado yo. Ahora, ¿y qué es lo que ya estaba escrito? Bueno, pues las escrituras hebreas, que es el Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice no pensar más allá de lo que ya está escrito, se refiere a las escrituras griegas. Y si se interpreta literalmente, pues ya está fallando, ¿verdad? Porque pues ya está escribiendo. Entonces, todo el Nuevo Testamento no vale, porque pues ya se está yendo más allá. Ok, además ese texto, hermanita, no dice que la escritura sea suficiente. No hay un solo texto que lo diga, eso lo sacaron ustedes de su mentecita. ¿Quién sabe quién se los dijo? Bueno, ya dije que la Reforma y ustedes lo siguen diciendo. Ahora, si se toma literalmente, pues entonces no podemos hacer nada. Como les decía ahorita, o sea, ¿cómo saber la hora que vas al culto, no? Porque la Biblia no lo dice. El texto por excelencia que dan ellos es 2 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien, así el hombre de Dios se hace perfecto y queda preparado para toda buena obra. A ver, vamos a esto escudriñarlo. Otra vez, cuando Pablo estaba escribiendo 2 Timoteo, no estaba hablando del Nuevo Testamento, hermanita, estaba hablando del Antiguo Testamento, es lo mismo. Son los dos textos por excelencia que dan ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo no sabía. Ahora, el texto dice, toda escritura es inspirada por Dios.
hermanita Giomi, yo lo creo, que es inspirada por Dios. La Iglesia Católica tiene al mismo nivel la tradición oral y la tradición escrita, y Pablo ahorita te lo va a decir. Entonces nosotros creemos que la Biblia es útil para enseñar, claro. ¿Creemos que es inspirada? Claro que lo creemos, porque esa Iglesia Católica fue la que nos lo dijo, ¿ok? Además se refiere al Antiguo Testamento, como ya les dije. Ahora, la Biblia. Este texto no habla de la Biblia porque, ¿cómo lo escribí aquí? Porque en el Nuevo Testamento que no es. Hermanita, la Biblia no es solamente, porque, o sea, alguien por ahí puede decir, misma Giomi, pero es que la Biblia sí es el Antiguo Testamento. No, hermanita, la Biblia se compone por Antiguo y por Nuevo Testamento. Si no, pues entonces tú no tendrías los 27 libros, ¿no? Del Nuevo Testamento. La Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ok? El verso 17 dice que así el hombre se hace perfecto. La misma Biblia dice que para ser perfecto, habla de otras cosas, hermanita, nada más que ustedes se quedan, la Biblia es inspirada. No, hay que seguir leyendo, hay que poner la lupa, como dice el padre Luis Toro, en el versículo 17, que así el hombre se hace perfecto. La misma Biblia dice que para ser perfecto, habla de hacer otras cosas. Por ejemplo, en Mateo 19:21, espero que notes este texto, dice, si quieren ser perfectos, vende todo lo que tienes, y reparte dinero a los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. ¿Haces eso, hermanita Giomi? Me imagino yo que sí, ¿verdad? Porque ustedes son solo Biblia. Ahí dice que para ser perfectos, vendas lo que tengas y se lo des a los pobres. ¿Dónde queda la sola escritura, hermanita? Ok, en Colosenses 1:28 dice que lo que hace a uno perfecto es escuchar la enseñanza. Anótalo por favor, Colosenses 1:28, lo que hace a uno perfecto es escuchar la enseñanza. En Colosenses 4:12 dice Pablo, que oremos para llegar a ser perfectos. Así es que, ¿qué onda con Pablo, no? ¿Se contradice? Claro que no. Los que se contradicen son ustedes. Ahora, si la Biblia es suficiente, pues entonces no necesitamos a Jesús, ni tampoco necesitamos al Espíritu Santo, puesto que la Biblia es suficiente, ¿no? Tampoco hay que creer a los pastores cuando te dicen, se me reveló Jehová y me dijo que fundara los adventistas. A esta señora Elena G. de White, a ella, hermanita, se le reveló. ¿Y qué crees? Funda una iglesia que se llama los Adventistas del Séptimo Día. Y esa doctrina cree en el sábado, que tienes que respetar el sábado. También se le apareció a José Smith, a los mormones, y se le reveló y fundó los mormones. Al Testigos de Jehová, Carlos Russell, y así a cada secta protestante. ¿Qué vamos a hacer pues ahí, no? ¿Qué contradicción con esto con ustedes? Ok. ¿Dónde me quedé? Por ejemplo, los Testigos de Jehová dicen que son 144,000, o sea, cada uno trae su doctrina, y a cada uno se le reveló el Señor. ¿Y qué crees? Todos fundamentados en la Biblia, en una única Biblia, y cada uno con su doctrina. Están divididos doctrinalmente, pero cañón, ¿verdad? Ahora, en Efesios 4:5 dice que una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, porque por ahí alguien me dijo, es que todas las denominaciones somos una. Pues no, porque unos creen que al cielo van a ir 144,000, otros creen que en la predestinación, otros casan homosexuales, que es una de las fuentes de los bautistas. ¿Qué voy a hacer? Jesucristo te dice no, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. En Juan 17:21 dice que seamos uno como el Padre es uno. Ok, volviendo al contexto de 2 de Timoteo 3, hermanitas, ese texto a mí me encanta, ¿eh? Ahora, el versículo 14 al 15 dice lo siguiente: tú en cambio quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Aquí habla de la tradición oral. Lo que pasa es que ustedes no escudriñan las escrituras. Repito, versículo 14, tú en cambio quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Aquí voy a dar dos argumentos muy importantes. Cuando le dicen que lo que aprendiste, ¿de qué está hablando? Pues del Antiguo Testamento. Y también, y otra cosa, de lo que aprendiste, no dice de lo que leíste. Qué contradictorio, hermanita, para ustedes, ¿verdad? Ok, tradición oral. Versículo 15 dice, además, así dice la Reina Valera, ¿eh? Además, es decir, además de la tradición oral, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles escrituras, Giomi? ¿El Nuevo Testamento? No, señorita, las escrituras griegas.
Porque si tú te atreves a decirme que el Nuevo Testamento, yo me doy un balazo, porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Ok, pero bueno, tú puedes decir eso, ya sería una herejía, ¿no? Tradición escrita, ahí está, y tradición oral. Ok, Pablo dice en el verso 16 que la Biblia es útil, pero ojo, no dice que es suficiente, dice que es útil, y yo también lo creo. Todos lo creemos los católicos. Ahora, mira, tú vas a decir, pero es que ahí dice que es suficiente. No, hermanita, el aire para mí, Betty, es suficiente. Perdón, es útil, pero no es suficiente. Yo necesito comer y beber líquidos, porque si no los como y no los bebo, y si digo solamente el aire es suficiente, pues me muero. Me muero literalmente, literalmente me muero. El aire es útil, sí, como la Biblia es útil, pero no es suficiente. Ahora, en la vida espiritual necesitamos la tradición oral. La Biblia no enseña que es la única autoridad para la salvación, no lo enseña. Eso está en la mente de ustedes. Si lo fuera, sería, fíjate bien esto. Si lo fuera, sería un problema para los miles de personas que no tienen acceso a una Biblia, hermanita. Fuera un problema para los que no saben leer, para los que no tienen la Biblia traducida a su idioma. Además, seríamos siendo injustos con los primeros cristianos. ¿Por qué con los primeros cristianos, vas a decir? Pues porque no había una Biblia. ¿Cuándo se inventó la imprenta, hermanita? ¿En el 1400 y feria? Y no había Biblia. Los primeros cristianos vienen caminando sin Biblia durante más de 14 siglos, más de 15 siglos, más de 16 siglos, hasta que Martín Lutero se le ocurrió empezar a hacer sus cosas con la Biblia. Pero fíjate nada más de 15 siglos sin Biblia. Oye, no seas injusta, pobres cristianos, ¿no? ¿Se fueron todos al infierno? Yo creo que sí vas a decir eso, ¿no? Ok, todos al infierno porque no tenían Biblia. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí se refuta solita la sola escritura, hermanita. Bueno, ok. Vamos a ver, aquí esto me gusta mucho. Los primeros cristianos, es decir, la iglesia primitiva caminó sin Biblia. ¿Por qué? Porque fue hasta el año 50 que se escribe apenas el libro, la primer carta del Nuevo Testamento que se escribe, yo creo que eso tú sí lo sabes, es la carta a los tesalonicenses por San Pablo. Pero fíjate, ojo con esto, ojo con esto, hermanita. Hay que recordar que del año 33 al 34, estoy dando fechas tentativas, o sea, esto sí no es fidedigno, pero más o menos. Es la primera prisión de Pedro y Juan. Ahora, y no hay Biblia, no tienen Biblia, no cargaban los rollos del Antiguo Testamento, o si los traían, hermanita, porque si los traían, dame un texto bíblico y yo me quedo callando, más me hago protestante ya. Ok, en el año 36 se da el martirio de Esteban, y no había Biblia. Tenemos el Antiguo Testamento hasta esa fecha, pero el Antiguo Testamento, la gente no tenía acceso a las escrituras griegas, hermanita, no lo tenía. Porque en la sinagoga no repartían el Antiguo Testamento, se juntaban ahí, se reunían para escuchar, no iba cada quien con sus rollos cargando, como yo veo a los hermanitos que traen la Biblia bajo el brazo. Yo he leído y no dice ahí por ninguna parte, dice que se reunían para la enseñanza, no llevaba cada quien su rollo, pero bueno, te digo que esto con ustedes es muy contradictorio, hermanita. Ahora, el martirio de Esteban, ¿cuándo te dije? En el año 36 más o menos, y no hay Biblia. Ahora, tenemos el Antiguo Testamento, pues ya te dije, pero no es la Biblia esa, es parte de la Biblia. La Biblia cristiana que usas tú y que uso yo se compone por los dos testamentos. Eso yo creo que ya te ha quedado más que claro. Ahora, entonces, estamos hablando de 6 o 7 años, hermanita, que la iglesia camina sin Biblia. El primer libro que se escribió, como te dije, fue a los tesalonicenses alrededor del año 50. Fíjate nada más. Y sin Biblia. Y todavía tengo un argumento más, hermanita, que no te lo han dicho. Recuerda que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo. Y a estas fechas, Pablo aún no aparece. Pablo no aparece en escena. Y ya la iglesia ya va caminando muchísimos años. ¿Y qué crees? No hay Biblia. Y los rollos no los traían tampoco bajo el brazo, hermanita. Yo no he leído eso. Ahora, ¿sabes por qué, hermanita? Porque la iglesia no nace del Nuevo Testamento. Yo quiero que me refutes esto. La iglesia no nace del Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento que nace de la iglesia y te lo voy a comprobar.
Pablo nos dice en Efesios 4, del 11 al 14, que para perfeccionar y equiparar a los santos es por medio de los líderes de la iglesia. Ahí está. No dice que por medio de la escritura. Ojo, no estoy excluyendo la escritura, es palabra de Dios al mismo nivel que la palabra, que la tradición oral. Cito. ¿Qué es lo que dice Efesios? Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, maestros. En el versículo 12 dice, así preparará los suyos para las obras del ministerio, en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hermanita. Repito, así prepara los suyos para las obras del ministerio, en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Ahora, voy a seguir leyendo el verso 13 y 14. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez, y no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas y expertas en el arte de engañar. Ahí te lo dejo a tu conciencia. Bien. Luego el mismo Jesús tuvo la autoridad. Fíjate bien esto, que también quiero que me refutes esto, Tuvo la autoridad no solo de interpretar las escrituras, sino de cambiarlas. ¿Cómo? ¿Qué dijo Betty? Claro que sí. Mateo 5:21 dice, cito, ustedes han escuchado ¿qué se dijo a sus antepasados? No matarás, pero yo les digo. Han escuchado, no matarás, pero yo les digo que con solo que ofendas a tu prójimo ya lo estás matando. Y hermanita Giomi, con esa misma autoridad con la que hablaba, se la dejó, ¿sabes a quién? A la iglesia. Te lo voy a comprobar. Lucas 10:16, anótale. Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me ha rechazado a mí, rechaza al que me envió. Ese texto está durísimo para ustedes. Claro que no lo mencionaste, ¿verdad? Por eso la iglesia llegará a ser columna y fundamento de la verdad. Pablo lo dice en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, voy a parafrasear. ¿Qué dice Pablo? Dice que la iglesia es columna y base de la verdad. Eso le dice Pablo a Timoteo. La Biblia es la verdad, claro que es la verdad. Pero si la Biblia es la verdad, es por esta iglesia, hermanita, es por esta iglesia católica que te lo dijo. Alguien tuvo que habernoslo dicho. ¿Quién fue? La iglesia católica. Si lo dijo alguno de tus pastores, por favor, dame el texto, dame la fuente histórica y yo lo busco con muchísimo gusto. Ahora, sí hay un texto que nos diga que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, sí lo hay, pero no hay un texto que diga que la Biblia es columna y fundamento de la verdad. También me gustaría que me refutaras eso, que diga, esta escritura que yo estoy escribiendo, Pablo, que fue el que escribió más las cartas del Nuevo Testamento, que diga, la Biblia es columna y fundamento de la verdad, pero que sí lo es, claro que lo es. Pero hay un texto que dice que es la iglesia. En Efesios 3:10, también voy a parafrasear, que se me olvidó anotarlo aquí, dice que la multiforme sabiduría de Dios la encuentras en la iglesia. Mismo Pablo te está diciendo, hermanita. Bien, la Biblia es la verdad, claro que sí, Juan 1:1, pero la iglesia también lo es, están al mismo nivel. El mismo Jesús lo dice, así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesucristo, hermanita, no se despega de su iglesia, jamás. De hecho, él llama a su iglesia que es su esposa y la llama que es el cuerpo de esa cabeza que es él. Y el cuerpo, pues no se despega, ¿verdad? Imagínate que tú le cortaras la cabeza a un ser humano, esa cabeza como vive, hermanita. O como las gallinas, como menciona el hermanito católico, si le mochas el pescuezo a las gallinas, yo porque soy mexicana, ¿no? Va a andar ahí la cabeza botando como pelota y el cuerpo, pues la cabeza se muere, hermanita. O sea, no se despega. Mismo Cristo dice que el cuerpo es su iglesia y que él es la cabeza. Ahí está. Ahora, Jesucristo es el camino de la verdad y la vida. Claro que Jesús es el camino de la verdad y la vida. Pero ese mismo Cristo que es el camino, la verdad y la vida, ese mismo Cristo les dice, a quienes ustedes escucha, a mí me escucha. Y a quienes ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Así lo dice la Biblia. Ahora, vemos el Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito del Antiguo. Eduardo, por favor, ¿me dices cuánto me falta?
Sí, te faltan 8 minutos. Yo te aviso cuando El tenga Antiguo 5. Testamento, hermanita, cómo Dios se relaciona con su pueblo a través de mediadores del pacto como Isaac, Jacob, Moisés y los profetas. Ellos tienen la autoridad de interpretar la palabra de Dios representada por la vara de Aarón. A ver si me alcanza el tiempo, hermanita. Aquí tengo a un pastor protestante, para que lo busque, se llama David Guzik, es de Estados Unidos. Dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, está en Números 17, del 1 al 3. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. La explicación del pastor protestante es esta. Una vara era un símbolo de autoridad. ¿Dónde deja la sola escritura, hermanita? Y lo puede leer, Se llama, para que lo busques, David Guzik. Él rechaza la sola escritura y él dice que la vara de Aarón tenía autoridad, y yo le creo a él porque sí la tenía. Nomás que es muy largo para darte todos los textos bíblicos. Ahora, no hay un solo libro. El Antiguo Testamento también nos habla de Natán y del profeta Semaías en Segunda de Crónicas. Ellos tenían autoridad con la sola palabra, hermanita, les hacían caso. Y no hay en la Biblia un solo libro de Natán ni un solo libro del profeta Semaías. No lo hay, porque ellos predicaban oralmente la palabra de Dios. Ellos respetaban. ¿Me paras el tiempo, Eduardo, por favor? Ya lo paré ya. Ok, Betty, pues, a ver, déjame poner el tiempo ya desde ahora en pantalla para que lo vayan viendo. Perdón. No creo que me falte eso, Eduardo, pero bueno. En Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. ¿Por qué dice eso? Si la escritura es suficiente, entonces se contradice Jesús. Claro que no, se contradicen ustedes. Mismo Jesús nos exhorta que cuando haya un problema, vayamos a la iglesia, hermanita Geomí. No dice, vayan a la Biblia, y te lo voy a leer, para que no digas que yo estoy inventando, ¿no? Mateo 18:17. Cito: si se niega a escucharlos, informa a la iglesia. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano y publicano. Ahora, ¿es cierto que los apóstoles fueron inspirados para escribir el Nuevo Testamento? Claro que sí, pero hay dos cosas relevantes que te lo voy a decir. Una, que no todos los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, hermanita Geomí. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Fueron solo unos cuantos, y los demás, lo que predicaban no era palabra de Dios. Leamos al mismo Pablo, Segunda de Tesalonicenses 2:15. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos por palabra o por carta. Repito, manténganse firmes las tradiciones y guarden las tradiciones, reténganlas y guárdenlas fielmente, las tradiciones que les hemos enseñado, ya sea por palabra o por carta. Ahí está. ¿Quién les enseñó? ¿Solo Pablo? No, hermanita. Ahí dice que les enseñamos. Ahora, punto número 2. Fue la iglesia que en los concilios de Hipona y Cartago en los años 393 y 397 que decidió cuáles libros del Nuevo Testamento eran inspirados y cuáles no, cuáles eran aceptados y cuáles eran rechazados. Y solo aceptó la Iglesia Católica 27 libros, esos que tú tienes en tu Biblia, hermanita. Ahora, esos libros que tú predicas con orgullo y que son palabra de Dios, hermanita, fue la Iglesia Católica quien los elige, quien define el canon. Porque tú sabes que había más libros, ¿no? Por ejemplo, el pastor de Hermas, que no entró. ¿Sabes por qué no entró? Porque esta iglesia dijo que no. Ahora, ¿con qué autoridad hizo eso la Iglesia Católica? Pues con la autoridad que le dio el mismo Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. A quienes ustedes escuchan, a mí me escuchan. ¿Por qué no estaba yo un pastor tuyo, Geomí? ¿Por qué no estaba un pastor protestante en esos concilios para levantar la mano y decir, no, yo quiero más libros o yo quiero menos libros? Pues porque no existían, hermandad, y aparte porque ustedes no tienen ningún poder por parte del Señor. Ahora,
Bien, la Biblia no nos da una lista de los libros del Nuevo Testamento, hermanita. Si hay un texto, me gustaría que me lo dieras. También eso quiero que me refutes. ¿Dónde dice la Biblia que tienen que ser 66 libros, hermanita? No lo dice, pero tú aceptas eso. ¿Dónde dejas la sola escritura, no? A ver, por ejemplo, Mateo, aquí rapidito. ¿Cómo sabemos que lo escribió Mateo? El Evangelio no lo dice, hermanita. El Evangelio no dice, yo Mateo escribo, no lo dice. Ahora, el título no forma parte del manuscrito griego, hermanita Geomí. Ahí ustedes también errados. Mateo ha de haber dicho a la comunidad que él la escribió y esta información fue transmitida oralmente. Si sabemos que fue Mateo el que lo escribió, fue por los padres de la Iglesia Católica que tú mencionas mucho. San Papías en el año 130, obispo de Hierápolis. Ok, Orígenes el año 200 y San Ireneo año 180. Esos tres padres de la iglesia dijeron que el Evangelio de Mateo lo escribió Mateo, hermanita. Si lo dijo algún protestante pastor, házmelo saber y yo lo busco con mucho gusto. Ahora, la pregunta es, ojalá que también esto me lo pueda refutar. ¿Por qué aceptas este Evangelio como inspirado? ¿Por qué lo aceptas? ¿Por qué lo aceptas? Y se lo atribuyen a Mateo cuando fue la iglesia quien se lo atribuye. Esto se llama tradición oral, Geomí. Te engañaron bien feo, mija. ¿Dónde queda la sola escritura? Refútame eso de Mateo, ¿sí? ¿Dónde dice Mateo? Yo, Mateo, escribo. No lo dice, Geomí. Yo lo leí 5 veces, dije, a lo mejor me estoy equivocando. No lo dice. Lo leí una vez de la Reina Valera y como 3 veces de la Biblia Católica. No lo dice. Ahora, en Romanos 10:14 dice, dice, ¿y cómo irán sin saber quién les predique? Ojo, no dice quién les lea, quién les predique, hermanita. Ahora, si la Biblia fuera necesaria, que solamente la Biblia fuera necesaria, ¿por qué San Juan en segunda de Juan escribe? Tendría muchas más, fíjate, ojo con esto, segunda carta de Juan, versículo 12, porque esta tú sabes que nada más una pura hoja. Versículo 12 dice, tendría muchas más cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlo por escrito con papel y tinta. Prefiero no hacerlo por escrito con papel y tinta. Espero ir a verlos y hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo. Ahí está. Para los católicos, la Biblia y la tradición son la manera que Dios se reveló, hermanita. Los dos componen la palabra de la fe y buena doctrina, como dice en 1 Timoteo 4:6. Dice, si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con las enseñanzas de la fe y de la santa doctrina que has seguido. En 2 Timoteo 1:13 dice, mismo Pablo dice, tomo como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. No dice lo que leíste, hermanita, no dice. La tradición oral existe antes de los apóstoles. A Saulo de Tarso primero se le predicó, hermanita, cuando el Señor dice, ve a la iglesia y se te va a decir lo que tienes que hacer. Gracias. Tiempo, Betty. Gracias. Ok. Entonces, ahora viene la primera refutación de 10 minutos. Betty, el micrófono. Perdón. Ok. ¿Está lista mi hermana Xiomara? Ok, déjeme encender su micrófono porque, ok, ahora sí. Bien, entonces. Bueno, me la pusiste muy fácil, De ya. Ok, apague su tiempo porque perdió la conexión. Vamos a esperar a que regrese.
Por favor, compartan, compartan, compartan. Compartan, saludos a todos los que están en el chat. Caranay, Amarillo, Defiende tu Fe. David Carrizo, Sofía Vigil, Corazón de Oro. Shelly, Andrea Ramírez, Mónica Enoch. Ok, ya está aquí la hermana otra vez. Sí, se me fue la señal. Sí, no hay problema, no hay problema. Ok, un momentico para encenderte el tiempo. Comienza ya. Bueno, mi oponente católica no me lo pudo haber puesto más fácil. Le voy a refutar cada uno de sus argumentos. Me hizo una sopa de ensaladas que no sé ni por dónde empezar. Pero vamos a empezar con 2 Timoteo 3:15. Ella enfatizó mucho en este versículo, pero lo que ella no se ha dado cuenta es que y ella misma dice, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, los dos son Biblia, hermanita. Bueno, pues claro, si aquí está diciendo toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Por supuesto que el Antiguo Testamento también es Sagrada Escritura. Si sabes una cosa, por si no lo sabías, el Nuevo Testamento no es nada más que el cumplimiento del Antiguo Testamento, cuando el verbo se hace carne. Ahí está. Lo que nos falta para que se cumpla, solo lo que tiene que ver con el tema de escatología. Pero vamos con 2 Timoteo 3:15. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mi oponente dice que el apóstol Pablo solo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Lo que ella no sabe es que el mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:18 hace referencia no solo al Antiguo Testamento, sino también a los evangelios de Lucas y Mateo. Y dice lo siguiente, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Haciendo referencia a Deuteronomio 25:4 y a Lucas 10:7 y Mateo 10:10 cuando dice no pondrás bozal, cuando dice el obrero es digno de su salario. Con esto queda demostrado que 2 Timoteo 3:15 no se refiere únicamente al Antiguo Testamento. Además, el apóstol Pedro en 2 Pedro 3:15-16 menciona las cartas del apóstol Pablo. Bueno, vamos a ver ahora entonces. Ella dice que Pablo dijo que se reunían todos los días. Yo no sé de dónde sacaste tú ese versículo. Me gustaría que me lo dieras, porque Hechos 27 dice que ellos se reunían el primer día de la semana. El primer día de la semana, en la repartición del pan. Bueno, las tradiciones orales, dice que las tradiciones orales también son inspiradas por Dios. No sé de dónde ella saca eso, que las tradiciones orales son inspiradas por Dios, porque si fueran inspiradas por Dios, muchos padres de la iglesia no se hubieran contradicho entre ellos mismos. La palabra inspirada por Dios no cambia, no se desvirtúa, sigue siendo la misma. Lo mismo que sucedió en Génesis 1:1, nosotros nos enteramos en pleno siglo XXI, por si no lo sabías. ¿Por qué? Porque está escrito. Dice que Jesús fue célibe y que la Biblia no lo dice. Bueno, vamos a ver si la Biblia no lo dice. Sobre el celibato de Jesucristo está implícito, pues la escritura dice que no tenía hermosura para que le deseemos. Eso está en Isaías 53:2. Bueno, además, el mensaje de Jesucristo fue de salvación y la palabra de Dios lo que nos da es el mensaje de salvación. Bueno, ahora vamos a ver otra falacia, falacia que ella menciona. Dice que Colosenses 1:28 no nos hace, dice que la palabra no nos hace perfectos, que no nos hace perfectos escuchar la palabra, pero yo ya se lo leí en 2 Timoteo 3:16, en mi exposición se lo leí, donde dice que para que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces yo le pregunto, ¿de qué perfección me está hablando? Si ahí lo está diciendo claramente el versículo. Vamos a ver entonces qué más tenemos, porque sí, de verdad, fue una ensalada que no sé ni por dónde empezar. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Dice, además Pablo le dice a Timoteo que él conocía las escrituras desde la niñez,
Claro que el apóstol Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento, pero es que esos también son escrituras, no las podemos dejar a un lado, eso también son escrituras. Entonces yo no sé de dónde tú sacas que Pablo, que no se había escrito nada, pero si el mismo Jesús, siendo el Verbo hecho carne, usaba las Sagradas Escrituras para predicar en las sinagogas. Y el mismo Jesús cuando es tentado, en las 3 veces le dice a Satanás, escrito está, para que veamos lo importante. Él pudo habérselo dicho sin mencionarle la palabra escrito está, pero la importancia de él conservar ese mensaje que había sido escrito por los profetas inspirados por Dios. Entonces, vamos a ver. Ahora ella dice, ¿cómo supiste tú que esta era palabra de Dios? Bueno, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, por eso yo sé que es palabra de Dios, porque viene por el oír. Pero ¿de dónde la escuché? De lo que está escrito. Tú dices, es que no todo está escrito, pero sin embargo, me diste muchos versículos y ¿de dónde te los sacaste? Pues de lo que está escrito. O sea, tú misma te estás contradiciendo. Tú misma te estás contradiciendo y no te das cuenta. ¿Cómo tú te enteraste de esas cosas que me estás diciendo, de los versículos que leíste? ¿Te lo dijo alguien solo así, por tradición oral, o lo estás leyendo porque está escrito? Bueno, ahí te lo dejo. Ahora dices también que, vamos a ver, ¿qué más? De 2 Timoteo 2:15, que ahí dice que él le transmitió por tradición oral y por escrito. Sí, es cierto, él lo transmitió oral o por carta, sí, pero ya en 2 Tesalonicenses 3:14 ya dice solo por carta. Y dice que obedezcamos a esa carta. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Si él dijo, las tradiciones se dijeron de manera verbal, sí. Yo lo dije al principio de mi exposición, que los apóstoles primero las proclamaron, que eso es la tradición oral, las proclamaron, pero luego las dejaron por escrito. ¿Para qué? Para testimonio de nosotros, de testimonio tuyo y mío, porque ahora por lo que está escrito es que nosotros sabemos qué fue lo que Dios habló a través de los apóstoles y también a través de los profetas. Si no fuera por lo que está escrito, ¿cómo nos enteraríamos cómo sucedieron las cosas? Si Dios hubiera querido que lo supiéramos por tradición oral, así hubiera sido, porque ellos no lo escribieron por voluntad humana, lo escribieron porque Dios así lo quiso. Además, el apóstol Pablo dice, yo lo expuse, lo del apóstol Pablo, lo que dice él al final. Vamos a ver si lo tengo por acá para dar bien el versículo y no. Dice que lo que él recibió, no lo recibió de hombre. No sé si te recuerdas. En Gálatas 1:11 al 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bueno, y eso lo dije en mi exposición. Imagínate, si el mensaje ya había sido dado por Jesús a los apóstoles, ¿por qué el apóstol Pablo no lo recibió por tradición oral, por medio de ellos? Porque Jesús tenía ese especial cuidado de que su mensaje llegara de la manera correcta, como lo dice Lucas, como lo que te leí en Lucas 1:4, para que cuando él se las investiga todo cómo sucedió desde su origen y se las escribió a Teófilo, le dice, te las dejo por escrito para que tú seas instruido en la verdad. Esa es la importancia de la sola escritura. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir a mí que lo que te enseñan a ti en tus tradiciones orales, qué fe puedes dar de eso, de que lo que se dijo en el siglo IV te lo están diciendo ahorita a ti? No tienes la manera de saberlo, y cuando se hace por tradición oral, el mensaje se desvirtúa. Tú lo interpretas de una manera y tú vienes y lo dices de otra, porque la otra persona lo va a interpretar a su manera. Ese es el problema con la tradición oral, y por eso Dios, en su infinita misericordia y en su soberanía, él quiso que su palabra inspirada,
quedara por escrito para que el mensaje llegara de la manera correcta. Además, cuando tú me hablas de la autoridad, que la iglesia tiene la autoridad, sí, nosotros no hemos dicho que la iglesia no tenga autoridad, claro que sí, la verdadera iglesia, que conste, la verdadera iglesia, la que predica el verdadero evangelio de Jesucristo. La iglesia tiene autoridad, por supuesto que sí, pero la iglesia tiene una autoridad delegada. Cuando Jesús los envía a predicar el evangelio, ahí les está dando autoridad, pero ¿de autoridad para qué? Para predicar el evangelio, no para que vayan a predicar otras tradiciones que Jesús no les ha enseñado ni les ha ordenado predicar. Y les dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces fue cuando Pedro se levantó y empezó a predicar. ¿Y sobre qué predicó Pedro en su primer mensaje? Él predicó sobre Joel y sobre Isaías, y sobre Salmos, perdón. Bueno. Tiempo. Sí. Ok, entonces ahora viene la apologista Betty Valenzuela con 10 minutos de refutación. Comienza desde... A ver, ¿ya están listas? Ok, ya. Hermanitos, miren, para que vean lo que es no pertenecer al cuerpo de Cristo y no saber las escrituras, es un pecado grave que decir, ese texto no está en la Biblia. La hermanita Giomi me acaba de pedir un texto que diga, no se reunían todos los días, se reunían cada domingo, y tiene razón, se reunían los domingos, pero en Hechos 2:46 también dice, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Hermanita Giomi, hay que leer la Biblia, mija. No le creas al solamente, tú lo que estás haciendo es leyendo un guión que todos nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que no nada más lo estás leyendo y no pusiste atención. Tenemos que estudiar la Biblia y no nada más repetir lo que se nos escribe. Me acordé de un debate que tuve con un pastor protestante, todo lo que tú dices y es exactamente el mismo guión. Está bien, no está mal, ¿verdad? Pero tienes que poner atención. Me pediste un texto bíblico donde diga que se reunían todos los días, Hechos 2:46. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Refutada, y en eso hay que leer un poquito más, mija. Todos nos dimos cuenta que la hermanita Giomi habló solamente de la Iglesia Católica, mencionó los concilios de la Iglesia Católica, mencionó los padres de la Iglesia Católica, mencionó todo de la Iglesia Católica. Pero ella dice que la Iglesia Católica no es la de Cristo, cuando si la iglesia de ella es la de Cristo, tendría que mencionar patrística protestante de su iglesia, no de la Iglesia Católica. Te refutaste solita bien feo, Giomi. A mí me daba pena, pero bueno. Ahora, dice ella, es que los padres de la iglesia y los padres de la iglesia no creían esto. Te voy a leer en un dogma de la Iglesia Católica, ya que tú le crees mucho a los padres de la Iglesia Católica, te los voy a leer con mucho gusto, Giomi. Yo para eso estoy, mija, para enseñarte, porque esa es una obra de caridad. Vamos a leer, ya que a ti te gustan mucho los padres de la iglesia, yo no los iba a mencionar, porque fíjate, parece que la sola escritura soy yo. Vamos a leer a Ignacio de Antioquía, que dice, porque he oído a ciertas personas que decían, si no lo encuentro en las escrituras fundacionales, antiguas, no creo que esté en el Evangelio. Eso dice San Ignacio de Antioquía. Papías dice, en el año 69 a 150, estoy hablando de la sola escritura, junto con las interpretaciones, no vacilaré en añadir todo lo que aprendí y recordé cuidadosamente de los ancianos, porque estoy seguro de la veracidad de ello. Dice más cosas. Ok, ahí está. ¿Quién más? ¿Quieres más, mija? San Irineo de León, que dice, ambos maestros, refiriéndose a Tertuliano y a San Irineo, proporcionaron el contenido doctrinal real de la tradición apostólica que fue predicada en las iglesias. A partir de eso podemos... ¿Quieres más? Hay que leer porque ya no tengo tiempo. ¿A quién más? Tengo un chorro. San Irineo, segunda parte. San Irineo, tercera parte. Tengo también en este libro que dice mantener la tradición de la verdad. Ahora, tengo muchos textos bíblicos de patrística que creían, por ejemplo, en las tradiciones, en la doctrina católica. ¿Qué más dijiste? Bueno, pues yo creo que te refutaste solo, iniciaste muy bien con tu exposición, Giomi. Yo estaba a punto de decir ya, o sea, que vamos a debatirlo porque dijiste, yo creo también en la
en la sola escritura. Dije, entonces, ¿qué vamos a debatir? Pero luego hiciste como un merequetengue y dijiste que no, que solamente la Biblia y solamente la Biblia. Mencionaste textos bien bonitos que me gustaron, Geomi, te felicito. Yo también los creo. La Biblia es palabra de Dios y es útil para enseñar, claro que sí. Eso yo ya lo expuse. Ahora, dices que los padres de la iglesia no hablaban de la sola escritura, te los acabo de mencionar, si quieres te doy más. ¿Qué más dijiste? Lo que pasa es que tú no sabes, hermanita, qué es tradición y es un rito. Eso es lo que tú no sabes. Me llama mucho la atención que te refutaste sola con Lucas, cuando Lucas dice, cuando dices que Lucas, yo tampoco iba a mencionar a Lucas. Lucas 1:1 dice que él investigó lo que estaba escribiendo. Y en Lucas 1:42, lo voy a parafrasear, fíjate lo que dice, que Isabel quedó llena del Espíritu Santo al solo escuchar la voz de María. ¿De dónde lo leyó eso? Ahí lo dice en Lucas 1:42. Léalo, mija, por favor, apúntale. Dice que Santa Isabel quedó llena por el Espíritu Santo cuando escuchó el saludo de la Virgen María. Eso se llama tradición. A Lucas se lo enseñaron. Geomi, Lucas no fue apóstol de Jesucristo, mija. Es que mira, cuando tú me pediste 6 semanas, Geomi, yo pensé que ibas a estar bien preparada. Lucas no fue apóstol de Jesucristo. Él tuvo que investigarlo. ¿Ok? Pablo tampoco fue apóstol de Jesucristo. Pablo se convirtió después, te lo dije en mi exposición. Ya leí el texto que dice que Pablo, Jesucristo le dijo a Pablo, ve a Damasco, ahí se te va a decir, bueno, él iba rumbo a Damasco y Jesucristo, él le dice, ve a la iglesia, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Por qué Jesucristo no le dijo, a ver, ven? Yo te voy a enseñar todo. No, tuvo que ir y dicen Hechos de los Apóstoles que ahí lo bautizaron y ahí empieza su predicación. ¿Ok? Fue la iglesia, mija. Jesús nunca le dijo en Hechos, vas a leer un libro, o sabes que ten los rollos, ponlos bajo el brazo y los lees. No dice eso, hermanita Geomi. Eso no me lo pudiste refutar jamás. Bueno, eso es lo malo de leer solamente un guión que todo mundo nos estamos dando cuenta. Qué pena. Dices que todo lo pusieron por escrito y tienes razón, hermanita. Ya te leí a los padres de la iglesia que todo que lo dejaron por escrito. Y si tú le crees a los padres de la iglesia, hermanita, pues aquí, por ejemplo, los padres, mira, por aquí tenía algo para enseñarte. No, ya se me perdió. Ok, es que dijiste muchas cosas, te la pasaste hablando que de patrística, que no creen en las ya te mostré que patrística creía en sola escritura. Mencionas a San Irineo y te refutaste solita porque te lo acabo de mencionar, ¿no? ¿Qué más dijiste? Es que dijiste muchas barbaridades que solita te diste un tiro, mija. Ahora, tú dices, es que yo a la iglesia verdadera, Geomi, si la iglesia verdadera no es la católica, ¿por qué la católica define el canon? ¿Por qué la católica dijo que el Evangelio de Mateo fue escrito por Mateo? Si la iglesia católica no es la verdadera, ¿dónde estaba puesto iglesia presencial en los concilios de Cartago en más? Me voy a ir desde el concilio de Roma en el 382 por el Papa San Dámaso. ¿Dónde estaba tu pastor protestante, mija? Si eran los inspirados por Dios. Si era la iglesia del Señor. Ahora, dices tú algo muy interesante. Es que nosotros somos la iglesia de Cristo. Eso diste a entender porque nosotros predicamos lo que Cristo predicó. Geomi, si crees tú en la sola escritura y si crees nada más lo que la escritura dice y eres la iglesia de Cristo, ¿dónde dice la Biblia que hay que juntar las manos para orar, Geomi? ¿Con qué autoridad mutilan ustedes a la Biblia, Geomi? ¿Dónde dice que los apóstoles predicaban 66 libros, Geomi? Otra pregunta, ¿con quién me puedo acercar para que me enseñe tu doctrina, Geomi? Esa pregunta también me gustaría que me la refutaras, ¿eh? ¿Con quién puedo acercarme para que me muestre tu doctrina? ¿O me vas a decir que yo use mi discernimiento? Porque si yo uso mi discernimiento, capaz de que me va a pasar lo que le pasó a Carlos Russell, ¿no? Que fundó su propia denominación. Capaz de que me pasa lo que le pasó a los bautistas, ¿no? Que casan homosexuales. Capaz de que me pase lo que le pasó a tanta doctrina que andan diciendo cada herejía y con la Biblia, Geomi, no. Por eso las iglesias protestantes, pues fíjate, hasta los protestantes pusieron universidades, Geomi,
porque saben que la Biblia no se interpreta sola, mija. Por eso hay universidades en los protestantes y en la Iglesia Católica, mija. Te refutaste solita. Ahora, ¿dónde está la autoridad de tus dirigentes para definir el canon, Geomí? No me mencionaste nada de tus dirigentes. Qué raro que solamente me mencionas patrística, concilios y hasta el catecismo me lo... Qué raro. Yo jamás mencionaría algo protestante. ¿Por qué? Porque no es palabra de Dios, porque son puras falacias. Por eso hasta ustedes se la creen, que la Iglesia Católica no es la de Cristo. Claro que la Iglesia Católica es la de Cristo, se la pasan mencionándola. Y de tus pastores, fíjate, yo soy cristiana católica, ¿y tú? Ni siquiera te has presentado, mija. No sé si vas a fundar una iglesia, no sé si eres de los bautistas, anabaptistas, si eres reformada, si eres neoevangélica, si eres pentecostal, no sabemos nada de ti, Geomí. Ah, pero eres la Iglesia de Cristo. Ok, bueno, ahora, creo que con este texto te voy a tumbar toda la doctrina que tú tienes, ojalá. Primera de Corintios 7:12, dice, a los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que la acepte. Geomí, ese texto, dice Pablo, que es cosa de él, fue una opinión de él. Geomí, ¿cómo llegó ese texto a ser inspirado? Porque la Iglesia Católica fue la que dijo que era inspirado, mija. No lo dijo tu iglesia. Para empezar, no sabemos ni a qué iglesia perteneces. Te repito, Primera de Corintios 7:12, dice Pablo, a los demás les digo como cosa mía, como mi opinión, no es opinión de Dios, es opinión mía. ¿De dónde quedó ese texto bíblico, Geomí? ¿De dónde es inspirado? ¿Lo dijo tu pastor? No, lo dijo la Iglesia Católica. Gracias. Tiempo. Ok, ahora tenemos los tiempos de pregunta. Vamos a ver. Bien, van a ser 2 preguntas que van a ser alternadas. Es decir, primero va a preguntar la hermana Xiomara, después va a preguntar Betty, después Xiomara y después Betty. Van a tener 1 minuto para formular la pregunta y 3 minutos para responder la pregunta. Entonces, bueno, espero que mi hermana Xiomara me diga cuándo está lista. Un momentito. Claro. Bueno, sí, ya. Ok, ya tienes entonces 1 minuto para formular. Según 2 Tesalonicenses 2:15, donde el apóstol Pablo menciona las tradiciones orales, ¿me puedes mencionar una tradición oral que él haya enseñado a la iglesia que no esté escrita en la Biblia? Ok, entonces ahora Betty tiene 3 minutos para responderla. Solamente te pregunto, Betty, ¿escuchaste bien la pregunta, verdad? Sí. Ok, ¿estás lista para responder? ¿Cuántos tengo, Eduardo? Perdón. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 minutos para responderlo. Ok, comienza. Sí, gracias. Geomí, en toda mi exposición, mija, no me pusiste atención. Qué pena, yo estuve atenta a ti y tú no pusiste atención. Ok, otra vez te lo vuelvo a repetir. La Iglesia Católica cree que la Biblia es inspirada por Dios al 100%, pero también cree que la tradición oral es inspirada al 100%. Esa pregunta yo creo que está fuera de contexto porque, o sea, ¿cómo te voy a mencionar un texto que Pablo haya dicho una doctrina que no esté en la Biblia? Tú mencionaste a patrística y te los puedo mencionar a ellos. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía creía en el purgatorio, mija, y fue del año 110, Geomí. Tú sabes que Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol San Juan. Vuelvo a repetirlo. La Iglesia Católica tenemos la palabra de Dios escrita y oral al mismo nivel. No le resta puntos una, ni le resta puntos a la otra. ¿Ok? Gracias, esa es mi respuesta. Ok. Entonces ahora
la apologista católica tiene 1 minuto para hacer la pregunta. ¿Estás lista? Ok, Sí. comienza ya. Giomi, algo tan importante como el canon de los 66 libros que tú tienes en tu Biblia. Hay un texto bíblico que diga que esos 66 libros tienen que ser parte del canon. ¿De dónde sacaste tú esos 66 libros? Pero obviamente que sea con Biblia, ¿no? Porque tú eres sola escritura, nosotros no. Entonces, todavía me queda. Entonces, aquí la pregunta otra vez. Dame un texto bíblico donde estén los 66 libros. Gracias. Sí, momentico. Ok, tienes 3 minutos a partir de ya. Le recuerdo a mi oponente católica que el tema no es sobre el canon bíblico. Esa es mi respuesta. Ok, está bien. Entonces, ahora Xiomara tiene 1 minuto para formular la pregunta. ¿Estás lista? Sí. Ok, comienza. Betty, si tuvieras que elegir a la autoridad de las Sagradas Escrituras dadas por Dios o a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, a la cual defiendes, en cuanto a doctrinas de fe y conducta, ¿a cuál de las dos te someterías y por qué? Ok, Betty, ¿estás lista? Bien, 3 minutos. Ok, a ver si me da tiempo, te lo voy a dar con el texto bíblico, ¿ok? ¿A cuál me sometería? Ay, Giomi, es que te digo, eso pasa por no escuchar la exposición, ¿verdad? A las dos, Giomi, Cristo no se separa de su iglesia. Estamos juntos, la tradición y la tradición oral y la tradición escrita. Te voy a buscar aquí, te voy a buscar un texto bíblico donde Cristo no se separa de su iglesia. La respuesta de entrada es a las dos, porque las dos son una sola, ¿ok? Déjame, te busco el texto bíblico donde dice Cristo, la voy a parafrasear, Cristo es cabeza de la iglesia, a ver si aparece aquí. Cristo es cabeza de la iglesia, que me imagino que tú como buena cristiana, Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí está. Ya me quedan casi 2 minutos. Ok. Te lo voy a decir con textos bíblicos, ¿ok? En 1 Corintios 12, 27, mija, leemos. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Y a todos nos dio de beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo, ¿ok? Ahora, dice, y las partes, en el versículo 23, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes, ya se me perdió, espérame, porque ya estoy ciega. De Dios más así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Giomi, ¿tú por qué quieres dividir el cuerpo de Cristo, mija? Cristo es uno, dice en el versículo 26, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Con esto respondo tu pregunta, que Cristo, la iglesia, es decir, la tradición oral por los apóstoles, por la iglesia, y la tradición escrita, que es la Biblia, no se separan. ¿Por qué las quieres tú separar, Giomi? Esa es mi respuesta, gracias. Ok. Entonces, ahora, a ver, ¿ya hicieron 2 preguntas cada uno o ahora le toca a Xiomara hacer la pregunta, verdad? No. Xiomara ya hizo las 2 preguntas. Ok, está bien.
Está bien. Ok, entonces ahora tocaría el tiempo de... a ver, déjame revisar aquí los tiempos que lo tengo aquí. Ok, de contrarrefutación. Me falta mi pregunta, Eduardo. Perdón, entonces, ok, perfecto. Es que es un poco enredado las preguntas, así que van y vienen. Ok, entonces Betty ahora tiene la pregunta, entonces tienes 1 minuto para preguntar. Ok, Xiomi, tú me mencionaste a los padres de la Iglesia Católica, que dices tú que no enseñaban la sola escritura, ¿verdad? Ya vimos que sí. Ya te mencioné algunos. Aquí va mi pregunta, Xiomi. Si tú eres la Iglesia Católica, ¿me puedes mencionar un padre o algún miembro de tu denominación que haya estado de acuerdo con la sola escritura en los primeros siglos, mija? No importa que sea del siglo II o del siglo III, pero por favor que sea un miembro de tu iglesia, que tú digas, mira, fulano de tal en el siglo II o en el siglo III creían en la sola escritura. Esa es mi pregunta, Xiomi. Gracias. Ok, entonces la hermana Xiomara tiene 3 minutos para responder. ¿Estás lista? Sí. Bien. En primer lugar, tu pregunta es cauciosa y has creado un gran muñeco de paja en tu pregunta, porque los miembros de mi congregación no vivieron en el primer siglo, por si lo querías saber, porque imagínate cuántos años tendrían ahorita, ¿verdad? Pero entonces, como tú me dijiste de los padres de la iglesia, tú misma te estás refutando, porque unos dicen que sí y otros dicen que no. Y ahí es donde vemos el error de la tradición oral. Por eso debemos de ir a lo escrito, a las tradiciones que los apóstoles de Jesucristo, los testigos oculares y el apóstol Pablo, que los recibió por revelación, como él ya lo dije anteriormente, primero los proclamaron y luego lo dejaron por escrito para testimonio de nosotros. Los escritores no sabían si se continuaba escribiendo por esto. Es absurda la pregunta. Entonces, no, la iglesia es universal, pero también es iglesia local. Universal somos todos, en todo el mundo, los que hemos nacido de nuevo por la sangre de Jesucristo. Y local es la iglesia de tu comunidad donde tú te congregas. Entonces, los de mi comunidad donde yo me congrego no pudieron haber estado en el siglo I. Es completamente imposible. Esa es mi respuesta. Ok, entonces ahora sí termino el tiempo de preguntas, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahora vienen los 5 minutos de contrarrefutación o réplica. Me avisa mi hermana Xiomara cuando esté lista. Sí, estoy lista. Ok, tienes 5 minutos ya. Bueno, ella dice que es tradición, que tradición oral es decir lo que Elizabeth le dice a María en Lucas 1:45. ¿De dónde saca ella que eso es una tradición oral? Esa fue una expresión que Elizabeth hizo cuando vio a María. Eso no tiene nada que ver con tradición oral, ni siquiera con doctrina. Solo estamos viendo el efecto que causó en Elizabeth cuando María llegó a donde ella estaba. Bueno, ahora, cuando tú me dices que Lucas no era apóstol, que yo dije que Lucas era apóstol, yo en ningún momento dije que él era apóstol. Y cuando Lucas escribe su carta, el Evangelio de Lucas, él estaba escribiendo inspirado por Dios. Entonces, Lucas estaba escribiendo lo correcto. Y te recuerdo también que Pablo ya era apóstol cuando escribió y proclamó el Evangelio y escribió todas las cartas. Y él no lo recibió por hombre, como ya te lo leí en mi exposición, sino que lo recibió por revelación de nuestro Señor Jesucristo. También no mencioné el canon bíblico, no mencioné cómo se definió el canon bíblico, porque ese no es el tema. Pero te voy a contestar.
la pregunta que me hiciste sobre los 66 libros. Bueno, esta pregunta es un muñeco de paja porque los libros se escribieron progresivamente en diferentes tiempos. Así es de que, y además no tiene nada que ver con el tema que estamos debatiendo en esta noche. Bueno, vamos a ver qué más. Dice, tú dices que tú te apoyarías, que tú estarías... que te someterías a la autoridad tanto de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, como de la iglesia. Pero yo te pregunté la iglesia católica romana, católica, apostólica y romana. No te pregunté por la iglesia que conserva el evangelio puro e intacto de nuestro Señor Jesucristo, porque las tradiciones orales que enseña tu iglesia han desvirtuado el mensaje, dando un mensaje diferente al que ellos enseñaron, del cual Pablo ya nos había advertido que sucedería. Bueno, entonces, además, las Sagradas Escrituras es nuestra máxima autoridad. Yo lo dije en mi exposición. Es cierto que Jesús le dio autoridad a la iglesia, pero la autoridad que Jesús le dio a la iglesia es una autoridad delegada. Para ponerte un ejemplo muy sencillo, no lo estoy haciendo comparación, solo es un ejemplo. Yo soy empresaria y tú eres mi empleada, o al revés, como quieras. Pero vamos a suponer que yo soy mi empresaria y tú eres mi empleada. Yo te digo a ti, Betty, hazte cargo de mi empresa. Entonces tú vienes y tomas las riendas de mi empresa, pero ahora tú vas a tener autoridad sobre mi empresa, pero esa autoridad que yo te estoy delegando a ti debe someterse a mí. Por lo tanto, la iglesia no tiene la máxima autoridad. La máxima autoridad la tiene nuestro Señor Jesucristo. La iglesia solo tuvo autoridad le dio autoridad para predicar el evangelio, pero el evangelio que el Señor Jesucristo y los apóstoles nos enseñaron. Primero ellos lo recibieron de él y luego él nos lo transmitieron de manera verbal, como te lo hizo saber, pero luego lo dejaron por escrito, porque para que ahorita, en el siglo XXI, tú y yo podamos leerlo y conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras y poder ser sabio, poder llegar a alcanzar esa sabiduría para nuestra salvación. Bueno, entonces vamos a ver qué más dijiste por acá. Bueno, dijiste que la iglesia es fundamento, permítame, esto lo leíste por aquí tengo, en 2 Timoteo. Me dijiste que ellos se reunían, que me habías refutado, dijiste tú, que se reunían todos los días en el templo y que yo no lo había, que cómo era que yo no lo sabía. Pero te equivocas, porque en el templo no se reunían a predicar ni a leer las Sagradas Escrituras. Ellos se reunían a orar se reunían. Bueno, ahora vamos a ver. También, dices donde dices que la iglesia es fundamento de la verdad. Eso es lo que quiero ver dónde lo anoté. Por acá, vamos a ver. La iglesia. Tiempo. Oh, ya terminó. Bueno, ya. Ok, Betty, me avisas cuando estés lista. Ya. 5 minutos. Gracias. Bueno. Ay, Xiomi, te sigues dando un balazo en el pie, mija. Bueno, pero bueno, hay que leer las escrituras, es escruñarlas más y no dejarse llevar por lo que el pastor dice o porque el amigo protestante dice, ¿ok? Bueno, ella, ninguna de las dos preguntas me la supo responder, ninguna de las dos preguntas, su argumento fue es que no estamos hablando de eso, entonces si no hablamos del canon, entonces ¿dónde deja la sola escritura, mija? Ok, pero ella sí habló de patrística, que tampoco era la sola escritura, y yo sí le respondí las dos preguntas, y él le voy a responder con mucho gusto. Para eso estamos los cristianos, es una obra de misericordia, enseñarle a todo aquel que no sabe. Ok, las dos preguntas no me las respondió. Dice ella que sus pastores, fíjense nada más, esto sí perdóname, Xiomi, pero sí me dio risa, mija, como hermanitas, tú dices,
Es que no hay un miembro de mi denominación porque si existiera, pues ya estuviera muerto, ¿no? Pero qué contradictorio, Giomi, que me mencionaste a los padres de la iglesia. O sea, ¿qué voy a hacer contigo, Giomi? Me caes bien, hija. Hay que hacer más amigas y hay que hacer más debates para que aprendas. Hablé como la India María, ¿verdad? Debates, no, debates. Ok, claro, Giomi tiene razón, entonces, ¿por qué mencionas a los padres de la iglesia, a San Irineo, no sé qué mencionó? Pues si ya están muertos, ¿no? Ahora, ella solamente se la pasó hablando de la iglesia católica, de patrística, de concilios, pero qué pena que no me mencionó nadie de su denominación. Con todas las letras, Giomi, tú dilo, no existíamos, existimos a partir del siglo XVI para acá, porque hasta ahorita no has dicho tu denominación. Ahora, dices tú que fue inspiración del Espíritu Santo las cartas de Pablo. Sí, Giomi, tienes toda la razón, pero ¿quién te lo dijo a ti? Tú dices, ¿quién te lo dijo a ti, Betty? Pues mi iglesia católica. Eso fue la que lo dijo en el Concilio de Roma 382, en el Concilio de Cartago 397, en el Concilio de Hipona 393 y 397. Cartago, Hipona y Roma. La Iglesia Católica lo dijo con el Papa San Damaso. ¿Ya está muerto? Pues claro que ya está muerto, mija, pero él perteneció a la Iglesia Católica. ¿Dónde están tus protestantes, mija? ¿Dónde están tus líderes de los primeros siglos? Ahora dices tú, ahora dices tú que la Iglesia Católica no es la de Cristo, que porque es la verdadera. Dices tú que la máxima autoridad es la Biblia. Tienes razón, allí tú y yo tienes toda la razón, estamos de acuerdo. Pero te voy a mencionar Efesios capítulo 3, versículo 10, la voy a parafrasear porque no quiero abrir la Biblia, dice lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de, por favor búscala, Giomi, para que no te cuenten, Reina Valera, por medio de la iglesia, mija. No dice que por medio de la Biblia, es decir, las muchas formas de sabiduría de Dios se dan a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿Por qué tú quieres mutilar el cuerpo de Cristo, mija? Están unidos. Las muchas formas de sabiduría de Dios se dan a conocer por medio de la iglesia. Hiciste una ensalada de primera de Timoteo 3:15 que ni te entendí. Primera de Timoteo 3:15 dice Pablo que la iglesia es pilar y fundamento de la verdad. Y te lo voy a decir porque ese texto me lo sé de memoria. Le dice Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, es decir, la iglesia del Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad. Sí, claro que sí. Me da mucho gusto ver a mí ese texto bíblico. Ahora, dices tú, a ver, ¿qué más dijiste aquí? ¿Qué más anoté que dijiste? No me quisiste responder el canon de los 66 libros, porque el tema no es del canon, cuando tú me has hecho preguntas que no tienen que ver nada con la sola escritura, y pues bueno, yo sí te la respondí, porque como cristianas católicas tenemos que estar, como dice primera de Pedro 3:15, estar dispuestas a dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos lo pida, Giomi. Te invito a seguir estudiando más, vas bien, ahí la llevas, pero de historia, mija, sabes muchísimo de la iglesia católica. Muchísimo. Te saben los padres de la iglesia, pero de los tuyos, ¿dónde están? ¿Dónde estaban? ¿Apenas nacieron? Ok, me gustaría que dijeras de qué religión eres. Muchísimas gracias, Giomi. Ok, perfecto. Entonces, ahora queda un minuto de despedida donde no se puede alegar ni decir estudien los argumentos, ni no manipulación, simplemente despedirse de la audiencia y del oponente. Entonces, 2 minutos, ok, 2 minutos, ok. Entonces, me dice mi hermana Xiomara cuando esté lista. Bien, entonces tienen 2 minutos a partir de ahora. Sí, muchísimas gracias, pastor, por prestarnos su canal. De verdad fue de gran bendición. Gracias, Betty. Me encantó saludarte, me encantó debatir contigo. Muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y muchísimas gracias a toda la audiencia que estuvieron ahí firmes, sin irse, escuchando todo este debate. Ustedes podrán sacar sus conclusiones. Y quiero enviar un saludo a mis hijos que me están viendo, también a otros familiares y
y amigos y hermanos de la iglesia, de la iglesia donde me congrego, que me están viendo a través de este canal. Muchísimas gracias y saludos para todos. Gracias, hermano Salvador Barragán, David Iván, Joel Mori. Bueno. Sí. Gracias Okay. a todos por su apoyo. Y gracias a cada uno de ustedes, los que están en el chat, que el Señor les bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Atesoremos lo que hemos aprendido y muy buenas noches. Ok, perfecto. Entonces ahora la apologista católica tiene 2 minutos. Me avisas, Betty, cuando estés lista. Ya. Perfecto. Bueno, Geomi, me dio muchísimo gusto de veras haberte conocido. Eres, no le tienes miedo a las cámaras porque otras veces así temblando y todo. Tú no, Geomi, me dio mucho gusto. En realidad, te considero mi hermana, ¿verdad? Hay un documento que lo dice. Y te mando muchas bendiciones a ti y aprovecho también para decirle a Eduardo que muchas gracias por su tiempo, porque es tiempo que él nos regaló. Dios te bendiga, Eduardo. Le mando un saludo a los de Rodrigo Calvo, que yo estoy aquí transmitiendo también en vivo, les estoy viendo, hermanitos. A Leonardo Hernández, a Humberto Polanco, a Miguel Cano, a Josué Daniel, a ¿quién más? Cristiano Católico. Bueno, a mi Rodri, ¿verdad? Armando García, ¿quién más? Tulia, Ramón Leiva, GB, bueno, muchos. A mis hermanitos también, católicos, bueno, pues muchísimas gracias por el apoyo, no me dejan sola. José Garro, a Maxito, a mi amiguito del alma, a Max Roper, a mi hermanito Mónico, a todos los de Huella Católica, a todos los de Mesa Redonda, es más, hasta los testudos les mando un saludote. A mi hermanito Giovanni y a Ponte al Tiro. A mis hermanitas, ¿verdad? Que a todas, a Cheli, a Joana, muchísimas gracias. A Humberto y a mi hermanito Miguel, que no lo veo por aquí. A Miguelito, ¿dónde está? Bueno, ya, es que son muchos, están pasando muy rápido. Me faltan todavía 26 segundos. Leonardo, muchísimas gracias. Bueno, pues un saludo. Eduardo, muchas gracias. Espero ver otra vez otro diálogo, otro debate con la hermanita Geomi. Se ve que tiene mucha humildad. Muchas gracias, Geomi, por tu humildad que tienes. Se ve que eres una muy buena mujer. Dios te bendiga. Te mando un saludo desde México. Yo vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, frontera con Estados Unidos, mija. Gracias. A Sebastián también le mando un saludo, totote. Al padrecito, a mi padrecito José Sánchez. Viva la Iglesia Católica y viva Cristo Rey y María Santísima. Tiempo. Bien. Bueno, entonces ahora me voy a despedir yo como moderador. Gracias, doy a Dios primero por esta oportunidad que nos da de dialogar sobre su escritura, su palabra. Yo creo que Dios se goza, siempre hay un correcto y un incorrecto, pero Dios se goza de que estemos pues dedicados a esto y no que estemos debatiendo de béisbol o de fútbol, ¿verdad? Entonces por eso los debates siempre son buenos, siempre son productivos y yo creo que Dios se agrada siempre de ello. Gracias a la apologista católica Betty Valenzuela, gracias a la apologista cristiana evangélica Amena Xiomara, gloria a Dios, porque tiene el nombre aquí, pero entonces yo no sé si llamarla por Xiomara o por el nombre que tiene en el... Pero gracias, mi hermana Xiomara, por haber participado. A todo el pueblo evangélico, este canal, y también al pueblo católico, si va a debatir, por supuesto, con un evangélico, este canal está siempre abierto para todo el que quiera dialogar con respeto, como se ha hecho en este debate sobre la palabra de Dios. Solamente me contactan y nos ponemos de acuerdo. Bendiciones a todos los hermanos que nos han apoyado en este video. Bendiciones a todos los que han estado en línea. Ha habido pues bastantes en línea. Creo que llegaron como hasta los 600 en ciertas oportunidades. Así que gracias a todos, a pesar de que es tarde ya. Bendiciones y nos vemos en el próximo video aquí en reflexionesdelpastor.com. Este es el pastor evangelista y apologista
Eduardo Gutiérrez, ahí que está en cámara grande, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, gracias a todos, bendiciones y nos vemos en el próximo video. Amén, amén. Toda la gloria sean a Dios. Gracias, mi hermana.